Este día fue detenido el ex alcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos, junto a 15 personas señalados de actos de corrupción durante su gestión al frente de la alcaldía de ese departamento. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Corrupción Shela. Pero antes los dejo con la nota del día. La CICIG y la FESI realizaron 29 allanamientos en Quetzaltenango. Como resultado se capturaron a 16 sindicados, entre estos el exalcalde Jorge Barrientos, su esposa Rosana Schonfeld y sus dos hijas Carmen y Ana Gabriela Barrientos, así como su cuñado René Morales. Entre los capturados también figura la exgobernadora María Elisa Ixtabalán. Muchas gracias. En todo momento se cumplió con la ley, en todo momento se quiso hacer bien las cosas y eso lo sabe el pueblo de Quetzaltenango, así que en nombre de Dios todo va a salir bien. Estamos con ustedes. ¿Perdón? ¿Qué piensa? Bueno, que me hubieran citado, ¿verdad? Porque en todos los procesos he comparecido, así que esperamos que sea justicia. De acuerdo con la investigación, se habrían adjudicado 122 proyectos de forma fraudulenta para cobrar una comisión. Estos sumarían un total de 73 millones y más de 20 millones en comisiones. Esto sería entregado por medio de pagos a empleados de los implicados y por vehículos. Familiares del exalcalde ayudarían a lavar el dinero y manejarían cantidades de dinero superiores a los que obtendrían de sus actividades lícitas. La audiencia de primera declaración se fijó para el próximo 25 de septiembre. Hasta ahora únicamente el Ministerio Público les hizo saber el motivo de su detención. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en paz, María Longo, Noticiero Guatevisión. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, la etiqueta de este día, SF Corrupción Shela. Estamos hablando de estos operativos que se realizaron en horas de la mañana allá en aquel departamento, que ha dado como resultado la detención del ex alcalde de Quetzaltenango, Jorge Mito Barrientos, y también de 15 personas señalados de actos de corrupción durante esa gestión al frente de la alcaldía municipal. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Corrupción Shela. Damos la bienvenida a nuestro analista Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Estuardo, la primera información que se sabe de estas capturas, de estas detenciones, son de cobro de comisiones desde el Consejo Municipal y que también relaciona a algunas empresas constructoras durante la gestión de Barrientos. ¿Cuáles son los primeros análisis que podemos hacer de este caso que se da a conocer desde la mañana? Bueno, quienes conocemos no soy de Shela, lo digo, yo soy de Chimaltenango, pero quienes conocemos un poquito la política en Quetzaltenango, vamos a entender que este era como un caso esperado. ¿Quién era Mito Barrientos? Mito Barrientos era un alcalde, originalmente fue muy carismático, está 3 periodos, está 12 años en el poder. De hecho, para más contexto de la noticia, el hermano de Mito Barrientos era el magistrado Barrientos. Este magistrado se suicida en un municipio de Mazatenango, de donde ellos son originarios, y se suicida el magistrado porque un hijo del magistrado está involucrado en una red de trata de menores, de niñas, era en Mazatenango. Solo para tener contexto, que en cierto momento ha sido una familia que ha estado también marcada por algunos casos bien fuertes, ¿verdad? Este no es un caso. Cuando mencionas que esto era algo que se esperaba, ¿era por los continuos señalamientos que se hacían de la gestión de Mito Barrientos? No solo la de Mito Barrientos, sino que los continuos señalamientos en términos de cómo la municipalidad de Quetzaltenango en realidad recibía... Hay un caso clásico ahí en Quetzaltenango de cómo las personas llegan y pagan a la municipalidad, por ejemplo, la electricidad, y el dinero nunca fue trasladado, por ejemplo, al INDE, ¿verdad? Y después hubo problemas con cuestiones de electricidad, problemas de transporte, problemas de basura, los problemas clásicos de una ciudad que no han sido solucionados. Pero al mismo tiempo empezó a haber una serie de empresas que empezaron a crecer enormemente a la sombra de un club, que era básicamente el club de amigos de Mito, ¿verdad? En ese círculo que era muy conocido. Y miren, el infierno, infierno chico, pueblo chico, infierno grande, dicen por ahí. Ahí se conoce todo, de cómo llegan estas empresas, digamos, cómo hacen, cómo utilizan
Y lo interesante es que si ve uno hoy la investigación de los familiares, la hacen por enriquecimiento ilícito. O sea, como la información dice, que dadas las condiciones, por ejemplo, de vengar honorarios o sueldos o lo que sea, en promedio de lo que harían ellos, jamás hubieran obtenido unas cantidades impresionantes de las que sí obtuvieron, digamos, por otros medios. Creo que este es un caso que llevó no meses, sino bastante tiempo investigar, y no es el único caso que está bajo investigación. Ojo, los alcaldes, en los pueblos se sabe que los alcaldes logran coimas, logran mordidas, logran comisiones a partir de la repartición de... Y crecen económicamente a la vista de los vecinos del lugar. Y los vecinos no ven mejoras. Y cuando los vecinos no ven mejoras, dicen, la única mejora que estamos viendo es la mejora del alcalde, pues, y el consejo municipal. Pero a pesar de esto, también hay una situación que es interesante, y es que la Contraloría General de Cuentas siempre llega después. Yo sé que pueden hacer auditorías concurrentes, pero generalmente los alcaldes es obvio que no van a pedir una auditoría concurrente, porque les va a decir qué errores tienen y cómo van entrando. Entonces, esta investigación, aparte de enriquecimiento ilícito, aparte de unirse para obtener una comisión, ¿verdad?, que básicamente triangulaba, ¿verdad?, es también el enriquecimiento de una familia. O sea, y aquí hay que ver que es la familia Barrientos, y como yo por contexto, tenemos que señalar que no es la primera vez que una familia, que la familia Barrientos está en el ojo del huracán. Está en el ojo del huracán. Bueno, ya nos acompaña Philip Chicola. Muy buenas noches, Philip. Buenas noches, Ben. Philip, cuando vemos el esquema que hoy explica el Ministerio Público de este caso de Mito Barrientos, se parece mucho a otros casos que ya se han revelado: cobro de comisiones, triangulación, empresas que se crean y que crecen bajo la gestión de determinado funcionario. Les digo algo, miren, yo creo que hay tres casos que guardan una serie de paralelismos en cuanto a la estructura de corrupción, el funcionamiento de la corrupción, digamos, los ejes o los temas que eran sujetos de corrupción, que es el caso de Alejandro Sinibaldi, que en estos días hemos conocido muchas interioridades, derivado de la declaración de su asistente Annelise Herrera y de su abogado, el señor Jäger Lennart. También el caso de Arnoldo Medrano en Chinautla, que ese se ha operativizado en dos fases. Una fase que, si no estoy mal, fue en el 2015, otra fase que fue en el... en el 2014, otra fase que fue en el 2017. Y ahora este caso de Barrientos. ¿Qué tienen en común? Primero, Sinibaldi en el Ministerio de Comunicaciones, Medrano en Chinautla y Barrientos en Quetzaltenango utilizaban la construcción de obra gris como una de las joyas de la corona para el enriquecimiento ilícito. O sea, el modelo es exactamente lo mismo. Sin duda, la magnitud, el tamaño del caso Sinibaldi es unas 50 veces más grande que lo que estamos viendo ahora en el caso de la Municipalidad de Quetzaltenango o la misma de Chinautla. O la de Chinautla. O sea, tal vez en magnitud es donde está la diferencia. Pero en cuanto a la sustancia del hecho, es lo mismo. Es construcción de obra gris, va con los contratistas y le dice, bueno, contratista quiere que le pague o usted se quiere ganar el contrato, ok, usted me paga una comisión. Segundo elemento, la administración feudalizada de las instituciones. La misma Annelise Herrera lo dice en su testimonio de cómo dentro de la administración del Partido Patriota se repartieron cuotas. Y Sinibaldi era el amo y señor del Ministerio de Comunicaciones. Barrientos era el amo y señor de Quetzaltenango. Medrano era el amo y señor de Chinautla. O sea, básicamente es como si fuese una patente de corso. O sea, aquí yo le estoy entregando a usted la administración de un municipio, de un ministerio, y usted puede utilizar ese municipio o ministerio para los fines que a usted se le dé la gana. Tercero, el componente familiar. Los clanes. Los clanes. Porque vean, en el caso Medrano, pues vimos cómo su hijo, su esposa, su yerno, su consuegro, todo el mundo participaban de todo ese esquema en donde unos eran los representantes legales de las empresas que proveían los servicios a la municipalidad, otros servían de testaferros, otros servían de beneficiarios para lavado de dinero, en fin, digamos que era un negocio de familia.
Pero resulta que con el caso de Barrientos ocurre la misma dinámica. La esposa de Barrientos es capturada, la hija y el yerno de Barrientos capturados. Es decir, todo el núcleo familiar se beneficiaba o eran partícipes del lavado. Y dirán, bueno, en el caso de Sinibaldi, exactamente Jägerleiner es concuño de Pero aparte también veamos a los dos hermanos, a Álvaro y a Rodrigo, que también resulta que participan de los procesos de lavado de dinero, de beneficiarse con inmuebles, con bienes, dinero, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo es exactamente lo mismo, que es un sistema casi tribal, en donde un miembro del clan está en el cargo de autoridad de poder, y lo que hace es que involucra a su núcleo familiar para decirle, bueno, vos ayúdame a lavar, vos encargate de este inmueble, vos cobrad tal y tal cosa. Y todo, digamos, con esa lógica perversa, como les digo, de la obra gris. Porque al final la obra gris termina siendo la gran joya de la corona. Ahora, también hay un elemento del colaborador eficaz en el caso de corrupción Shela, donde se habla de este señor Lepe, como una de las personas que tiene la información, que nos recuerda ya a otros colaboradores eficaces, en el caso del exministro de Comunicaciones, Annalise Herrera, y el señor Jägerleiner, y bueno, Juan Carlos Monzón. O sea, hay una persona que tiene que dar información de cómo funcionan estas estructuras, que son muy parecidas unos casos a otros, ¿no? Pues puede ser siempre uno de los que, y esto sonará curioso, pero así es, alguien, por ejemplo, que sabe que su única forma de salvarse es a través de la colaboración eficaz. De hecho, en el caso de Sinibaldi son 3 los colaboradores eficaces, ¿verdad? Está Goizueta Valladares, está Jägerleiner, que es al final, tiene algún parentesco político con él, por ser concuño, o en el caso también de Shela. Pero el caso de Shela tiene una particularidad que es toda una estructura, pero enorme, ¿verdad? De las personas que agarraron, que fueron arrestadas hoy. Pero que, digamos, cada caso va tomando, dependiendo del colaborador eficaz, va agarrando caminos bien diferentes. El caso, hasta donde yo sé, el caso, por ejemplo, de Sinibaldi, comparado, en la comparación que hacías, no hay enriquecimiento ilícito. Aquí es la familia la que está... Pero aquí no hay tipificación de enriquecimiento, también hay tipificación de lavado de dinero. De lavado de dinero, claro. Y fue la búsqueda que hizo al final la Contraloría General de Cuentas. Porque aquí, digamos, sí hay un componente de colaboración eficaz, pero también hay un gran componente de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, ese nuevo elemento, Contraloría General de Cuentas, que pues, cuando miramos hacia, por ejemplo, Sinibaldi, no lo encontramos ahí, o por lo menos yo hasta donde he visto no lo han mencionado, y ese elemento que, digamos, en Chinautla tampoco no es muy fuerte. Aquí en el caso de Shela sí hay un fuerte componente, porque los primeros hallazgos y los primeros descubrimientos se dan precisamente en sí, el dinero fue para lo que decía la obra gris, y al final la pregunta es ¿dónde está? Y ese es el rol. ¿Cuál es el problema otra vez? Yo decía desde el principio, es que si bien pueden hacerse auditorías concurrentes, o sea, junto con el avance de obra, verá el acompañamiento de la Contraloría General de Cuentas, eso es muy raro. Eso se lo hemos preguntado al mismo Contralor. Incluso de hecho, lo solicitan a veces diputados opositores. Solo para que... Pero la Contraloría al final llega a una auditoría casi que forense. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este mismo tema, SF Corrupción Shela. Bueno, ¿y cómo reaccionó el exalcalde de Quetzaltenango, Mito Barrientos, a su captura? De eso hablamos al regresar. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Corrupción Shela. Philip Chicola se quedó con la palabra. Es que hay un elemento respecto a lo que decía Estuardo sobre la colaboración eficaz. Y aquí es donde también la auditoría de la Contraloría se queda corta, o donde la Contraloría no tiene mecanismos. Esto iba a preguntar, ¿se queda corta o ese es el límite de la Contraloría? Es que hay un momento en donde la Contraloría... Es forense, vos al Es final que la Contraloría hay un momento que tiene un límite, y les pongo un ejemplo. En este caso se evidenció que el constructor o el empresario central de toda esta trama era este señor Palomo Lepe, el colaborador eficaz. Pero aquí utilizaban una estructura, digamos, un poco más sofisticada para llevar a cabo el fraude.
porque no es como, por ejemplo, en los casos de cooptación o en los otros casos que hemos visto, en donde básicamente hay una relación permanente entre la unidad ejecutora, o en este caso la alcaldía, con la empresa que está pagando el soborno. No, aquí lo que había es que este señor Palomo Lepe tenía una estructura de empresas que le prestaban la fachada para los negocios, que eran empresas legítimas, porque también hay muchos que dicen, bueno, sí, pero es que con Valdetti vimos la cantidad de sociedades de cartón que utilizaba para lavar. No, aquí es como, hagan de caso que Estuardo es constructor y yo soy constructor, y Ben es el alcalde, pero aparte Otto, Carolina y todos son constructores. Entonces vengo yo tengo la relación de corrupta con Ben. Entonces le digo, mira vos, lo que pasa es que si todos los negocios me los das a mí, mucho color. Mucho color. Se van a dar cuenta. Entonces hagamos lo siguiente. Yo voy con Estuardo. Yo digo, mira Estuardo, hagamos lo siguiente. Presentá vos la cotización, ganate vos la licitación y vos te quedás libres 10%. Vos después me pagas el 90% y yo lo ejecuto. Y yo ya después me arreglo con Ben. Vos solo por ser la fachada para presentar la propuesta y ganarte la licitación, te quedas 10% del Y eso valor. es, digamos, en obra A. Porque en la obra B te toca a vos. Ajá, y en la C, y la C te toca a vos. En la C la empresa de Carolina, sí, en la y D, la D le Otto. toca así, y así era como se jugaban. Mucho más elaborado que lo que hemos sí, visto en otros más casos. que lo que hemos visto aquí. Entonces, por ejemplo, si yo soy Contraloría, llega la Contraloría y entonces va a decir, bueno, fiscalicemos los eventos de construcción. Pues se mira que es competitivo el asunto, pues porque hay 5, 6, 8, 10 empresas que se están ganando los eventos. Aunque si fuera solo una, ahí sí señala una alerta. Entonces ahí hay un límite. Y la licitación nítida. ¿verdad? Exacto. Sin errores. Sí, claro. Pero nítida, porque eso sí aprendieron a hacerlo bien. Entonces, ¿qué pasa? Esa trama fraudulenta, ¿cómo se puede descubrir? Ajá. ¿Dónde estaba el cabo suelto? Sobre A menos que eficaz. haya, es que aquí hay dos formas de entrarle hay 3 formas de entrarle al caso. La primera forma es que hubiese alguna denuncia por movimientos financieros. Por ejemplo, que venga Estuardo, que después de que se gana el contrato, e inmediatamente después de ganarse el contrato y que le paguen, me paga a mí. Pero eso requiere una alerta de una transacción sospechosa, que hay una investigación de lavado, o sea, eso va a tomar tiempo. Eso es en la IBE, ¿verdad? O sea, ese camino es muy largo. El otro camino es que haya algún tipo de prueba documental que evidencie esta colusión. O sea, algún correo que yo le mandé a Ben, vos mira, entonces en este evento no me lo va a ganar yo, se la va a ganar Estuardo, yo me arreglo con él y después te paso tu parte. Que haya una carta, que haya un email, mensaje, pero eso también es muy difícil. Claro, también. Entonces, ¿cómo se hizo en esta ocasión? Encontraron dentro de esa red, al centro de la red, al empresario que se beneficia de este señor Palón, que me imagino que lo empiezan a investigar, él se entera que lo están investigando, va a la fiscalía y dice, quiero colaborar. Claro. Se sintió arrinconado. Y entonces, ¿qué pasa? Él empieza a otros. decir, mire, es que yo era el que me manejaba, yo era el que me encargaba de hablar con la empresa A, con la empresa yo B. era primero el que tenía la relación colusoria con las autoridades de la municipalidad. Yo era el que conseguía la empresa A, B, C, D, E, F, G para que ellos prestaran la fachada. Ellos se quedaban el 10% por prestar la fachada y yo recibía el 90%. Con eso ejecutaba y la otra parte, imagínense cómo se va ejecutando. Si una obra me la contratan en 100, pero Estuardo ya se quedó 10, me queda 90. Y aparte tengo que pagar entre 30 y 40%, o iban al doble de sobrevalorada, o la calidad era la mitad de lo propuesto. De lo propuesto. Ahí ustedes se dan cuenta el costo de la corrupción. Y a veces era la mitad de lo segundo y la mitad de lo primero. Cabal. Sobrevaloración con bajísima calidad. O sea, el nivel de ganancia era todavía el mucho doble. más alto, era el doble. Más que Y el doble. entonces, este empresario Palom ya tenía intermediarios. Y esos intermediarios eran los que se encargaban, igual que Sinibaldi, o igual que Medrano. Entonces, mira, pues para pagarle el soborno, este va en efectivo, este va con un vehículo, este va con una propiedad, simulemos una contratación, vos me facturas por servicios falsos y ahí va el pago. O sea, había toda una estructura, porque yo tampoco no puedo llegar con el funcionario y decirle, mira vos, aquí está tu cheque. Sí, no. Porque también, mucho color, eso lo puede detectar la IBE. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Para encontrar, digamos, toda esa tela de araña del entramado corrupto, como les digo, una de dos.
O pasa como el caso, o una de tres, pasa como el caso Ixpisa. No, lo que pasa es que estaban escuchando a los gestores del acuerdo y por eso se dieron cuenta de la trama. Puede pasar como por ejemplo en el caso La Línea, en donde fueron a dar en el medio de las oficinas donde estaban todos los documentos, la información. O pasa como en este caso, en donde hay un colaborador eficaz que dice, miren, pues les voy a explicar y la trama era de esta forma y nos arreglamos de esta forma. Y ojo, porque miren, y esto lo hemos discutido hasta la saciedad. Muchos dicen, o sea que el caso se basa en lo que dice el colaborador eficaz. No es así. Si ustedes leen los testimonios de los colaboradores eficaces y ven la cantidad de actores, personajes, eventos que mencionan los colaboradores eficaces versus lo que se judicializa es, ¿qué será? ¿La mitad? De lo que dice el colaborador eficaz. Entonces van a decir, poche, entonces quiere decir que hay 50% de cosas que no las persiguen. No. Es que todo lo que diga el colaborador eficaz se tiene que contrastar con otro tipo de prueba. Por ejemplo, si vengo yo y digo, es que en este convenio o en este evento acordamos que Estuardo era la fachada, pero que igual yo lo ejecutaba. Entonces, ¿cómo me doy? Mire, aquí está el chat en donde le digo a Estuardo, mira vos, ahí te acordás que en la construcción de tal camino vamos vos. Así. Ajá, aquí está el depósito que Estuardo me hizo por el 90%. Aquí está el vehículo que yo compré y que si se dan cuenta se lo regalé a fulanito de tal que es el intermediario con Ben. O sea, todo lo que el colaborador dice para tener validez se tiene que contrastar con otro tipo de prueba, documental. O sea, no basta lo que dice el colaborador no eficaz. porque el colaborador dice es que Juanito, Pedrito y Luisito estuvieron en la trama. Tengo que aportar información de cómo Juanito, cómo puedo yo comprobar que efectivamente Juanito está ahí. Y eso es lo que, por ejemplo, hace una Annelies en el caso de Sunivaldi, porque ella cuenta su historia, pero aparte provee documentos, provee chats. Entonces, todo lo que ella dice, lo que tiene validez, lo que después se va a presentar, se judicializa, es porque hay algún tipo de prueba que sustenta lo que ella está declarando. Entonces, ¿qué pasa? El colaborador eficaz no puede venir y señalar a 100 personas y solo por eso, bueno, a las 100 personas mañana las capturan, no. Solo lo que se pueda comprobar del testimonio del colaborador eficaz va a tener... Hay algunos mensajes que nos llegan con la etiqueta SF Corrupción Shela que nos dicen si esto está ocurriendo en Saltenango, ¿qué pasará o qué está pasando en otras alcaldías donde se sabe que también hay mucho movimiento de obra gris? En Huehuetenango, en San Marcos, en Escuintla, aquí están preguntando, yo no sé cuántos departamentos y municipios llevamos de pregunta ahorita. Yo no sé qué está pasando ahí, yo no sé si ustedes saben, pero yo no sé. ¿Qué está pasando ahí? Lo de Shela, yo te dije desde el principio, sonaba porque ya habían algunos, empezó a hablar, algunos no habían quedado conformes. Ojo que la comisión total en Shela llegaba hasta 40%, eso es lo que dice ahí. Pero un elemento que hace falta agregar aquí, que sí lo presenta hoy el MP, y me parece a mí muy importante, es que además de tener los contactos, además de tener a gente del consejo municipal, además de tener al alcalde, además de tener ese jueguito de hoy te toca a vos la licitación, mañana me la gano yo, vos luego te la ganas el jueves y vos te la ganas el viernes, ¿verdad? Entonces se iba repartiendo así. Ojo que habían generado también un entramado dentro de la municipalidad de Shela. Y lo que dice es que el informe el muy preliminar del MP es que dice que los funcionarios integrantes de dicha estructura ocupaban también puestos estratégicos, que eso es muy importante, los puestos estratégicos en comisiones claves o de interés. Por ejemplo, la comisión de infraestructura. Imagínate. Estar dirigiendo la comisión de infraestructura. Ahí puede haber un concejal o algo ahí que esté dirigiendo eso. Es que es muy importante que alguien... La comisión de empresa municipal de agua, Dios guarde, ¿verdad? La comisión de recepción de obras, la comisión de electrificación. Todas son estratégicas, la comisión Estuardo. de finanzas, ¿verdad? Y hasta también una comisión de información. Todas son estratégicas porque si hay un entramado de... como el que explicaba Philip, necesitas gente que te dé los vistos buenos, la información, y que cada uno de los pasos se lleve la pieza de información más importante, porque pasaba en los fondos sociales también, era el precio.
Entonces, digamos que como el que daba esa pieza, el que tenía esa pieza de información acerca del precio, que eso no tenía que salir porque en teoría nosotros íbamos a competir para pegarle a ese precio. Entonces cuando la licitación ya está arreglada, los tres sabíamos el precio, pues era compadre hablado. Y entonces, si me tocaba a mí, yo era el que más cerquita, un poquito abajo del precio estaba. Vos estabas hasta arriba y aquel sí iba hasta abajo. Aquel no iba a lograr el objetivo, o sea, no iba a lograr con la construcción. Vos te pasabas del precio. Qué casualidad que yo. Todo esto entonces, para que Contraloría no se diera cuenta después. En la cotización del jueves, vos, como sabíamos el precio, vos cerquita del precio, yo hasta arriba y el otro abajo, te tocaba. Y el viernes, aquel cerquita del precio, yo hasta arriba y vos hasta abajo. Así se jugaba. Pero los tres éramos compadre hablado con las comisiones estratégicas. Esta es una cuestión también que es muy, muy interesante ver en el caso. Y así como esta municipalidad, están preguntando, miran la cantidad de preguntas que están entrando. Algunos mensajes incluso de vecinos de Quetzaltenango que dicen, con razón no veíamos mucha obra gris de calidad. Pero sí pagaban. Sí pagaban, sí había entonces, erogación. ¿Dónde está ese dinero? Y esa es la pregunta que se tiene, que es también el dinero que se utilizó para robarlo o pagar comisiones y todo, de hasta 40%, y en gradaciones de... Aquí no era que uno se llevara el 40%, era que empezaran con uno, digamos, el que se ganaba solo por ganarse ya tenía 10%, o que nunca hiciera nada. Había una subcontratación y ese, digamos, pagaba 20% por subcontratación. Y luego seguía el otro. Y seguimos con la conclusión de este tema, también otros más de lo que ocurrió este día en la jornada en el Congreso de la República. Volvemos luego del corte. Manifestaciones frente al Palacio Legislativo, las reacciones de los diputados. ¿Qué sucedió allí en la 9ª Avenida? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Corrupción Shela. Estamos hablando de este caso que se revela hoy por los operativos, las detenciones del Ministerio Público y CICIG, lo que ocurre en Quetzaltenango y lo que le pasó al exalcalde de aquella ciudad. Hablábamos en el corte, ya hay un método mucho más sofisticado para este tipo de negocios de cobro de comisiones. ¿Se puede hacer algo para no depender tanto en algún momento de la figura del colaborador eficaz, que por cierto tiene documentos y todo, pero qué otras alternativas hay para contrarrestar este tipo de estructuras en municipalidades, en ministerios, etcétera? Mira, no olvidemos que también fue apresada hoy, fue arrestada hoy la exgobernadora. El señor Chavalán, sí. Cuidado, porque eso quiere decir que también había un entramado, no solamente en términos de municipalidad, sino que muchas de las obras de la municipalidad obviamente responden a los consejos de desarrollo. Yo creo que los consejos de desarrollo, y luego para hacia abajo los comunes, los coderes, todos los cocodes, yo creo que la corrupción ha permeado tanto ahí que básicamente llegan y le dan una subcomisioncita a los señores del CODERE, del CODEDE, del COMUDE, hasta del COCODE, para que ellos digan que su obra la quieren, por ejemplo, con tal empresa, porque esa es otra modalidad, ¿verdad? Entonces, aquí hay no solamente alcaldía, aquí también hay gobernación, que es otra cuestión también diferente en este caso. Está alguna acción de Contraloría General de Cuentas. Supongamos en ese modelo de centralización, en donde, como mencionás, estos COCODES, CODEDES, que incluso son muchas veces permeados por el político local o por el político de turno, ¿qué métodos de fiscalización hay para que no se puedan hacer estos arreglos, estos compadres hablados, para que los concursos o las licitaciones sean solo meros trámites y se le pueda hacer un negocio a una empresa con dedicatoria? Hay muy pocos. Muy pocos. Y además no sé si la Contraloría tiene la capacidad para ver todo esto. Yo realmente creo que no, ¿verdad? Y eso sería bueno preguntárselo a la Contraloría, al Contralor General de Cuentas, y ver qué estructura tiene. Pero de todos modos, la Contraloría General de Cuentas llega a hacer una auditoría forense. ¿Qué llega a ver la Contraloría General de Cuentas? Llega a ver facturas.
Llega a ver, por ejemplo, el grado de avance. El grado de avance, pero generalmente papeles, ¿verdad? Eso es lo que más ven y luego... Es que por eso les digo, no hay un mecanismo. No es que también hay que entender, la auditoría, y eso no solo es de la Contraloría, cualquier auditoría. Hay muchas entidades, instituciones, el mismo Odebrecht. Tenía una auditoría externa de sus operaciones y esa auditoría externa... O sea, que los papeles estaban en orden. Sí, es que miren, por eso les digo, ese es un problema de las auditorías en general. Las auditorías en general lo que van a entrar a verificar es, bueno, quiero ver tu información contable, quiero ver tus operaciones, quiero ver tus ventas, digamos que tu producción, etcétera, etcétera. En este caso, quiero ver tu obra gris. Entonces, la auditoría lo que va a hacer es un cotejo. O sea, vos dijiste que este puente iba a costar 10, ajá, pagaste 10, avance hay 10. Yo puedo ir y entrar a ver la supervisión, etcétera, etcétera. Bueno, tal vez ahí no hay 10, hay 8, pero puedo asumir que el sobrecosto, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha de esta trama así de compleja que la auditoría no le puede entrar, no le puede llegar. Porque son mecanismos que no están asociados a la ejecución o al proceso administrativo, sino están asociados a la adjudicación del evento. Entonces, a menos que haya alguien que sepa que hay un pacto colusorio entre las empresas, que hay un acuerdo colusorio entre, digamos, un intermediario y las autoridades, y que después hay una estructura para movimientos de dinero, financieros, de bienes, etcétera, etcétera, esa no hay forma que la auditoría le llegue. Es que también hay que entender quién puede hacer qué. La auditoría, ¿de qué se puede dar cuenta? Mire, usted pagó un puente y el puente no está ahí. O mire, usted fíjese que en la cotización dijo que el puente iba a costar 10, pero después resulta que cambió 3 veces el contrato y terminó costando 100. O fíjese que cuando usted lanzó la licitación para el puente, no cumplió el procedimiento. O sea, eso es lo que se puede dar cuenta la auditoría. Toda esa trama que se negocia tras bambalinas es muy difícil. Y por eso es que nos damos cuenta que en muchos de los megacasos de corrupción, la Contraloría no se da cuenta de esas anomalías. Porque eran negocios que toda la estructura administrativa, legal, la parte formal, estaba bien hecha. Digamos. Ahí ellos pusieron el esfuerzo para que todos estos procesos en apariencia estuvieran bien. Y cuando tenés una estructura metida precisamente ya dentro de la municipalidad, cuando tenés al de obras, al de electricidad, al de obra pública, cuando tenés al de construcciones, digamos, de hecho, la colaboración de muchos de estos es decirte que no hiciste, que te faltó algo, que no te vas a olvidar con algo en la cotización, es pasarte la información privilegiada. A cambio, obviamente, porque entonces aquí miramos municipalidad, miramos gobernación y con municipalidad, consejo, digamos todo el consejo municipal, pero con gobernación sí tenemos que pensar, y no solo en Quetzaltenango, en todos lados. Aquí los comités únicos de barrio en la capital, o los COCODES, los COMUDES, los CODERES y todo lo que tienen ahí los consejos de desarrollo, tenemos que pensar, porque lo que estamos viendo es que ese modelito de gobernación, consejos de desarrollo y esa cuestión que en teoría iba a hacer que los proyectos fuesen los que la comunidad dijese, esa ya se pudrió, ya está corrompida, ese sistema no sirve. Y eso pasa ¿por dónde? Por las gobernaciones, por eso es que mucha gente se pelea por las gobernaciones. Y eso, aunado a que es la municipalidad, uno de los grandes componentes del Consejo de Desarrollo, como decimos en mi pueblo, al tupisto, pues. Arreglado el asunto. Arreglado el asunto. Bueno, pasemos al segundo tema del día, y esto nos ubica en la 9ª Avenida, allá en el Palacio Legislativo, en donde este día se tenía programada una sesión plenaria. La misma fue cancelada debido a distintas manifestaciones que se dieron alrededor del organismo legislativo. Veamos la nota. Suspendida quedó la sesión plenaria del Congreso por las manifestaciones de estudiantes universitarios. El presidente del Congreso decidió cancelar el pleno por algunos altercados de diputados en su ingreso y salida del hemiciclo.
Álvaro Arzú Escobar emitió un comunicado en el que lamenta que un pequeño grupo de personas violentas bloquearan el trabajo de miles de guatemaltecos. Además, pidió a las autoridades tomar medidas contra quienes violenten la ley. Los manifestantes llegaron al Congreso para exigir a los diputados no aprobar la reforma a la ley en materia de antejuicio, una iniciativa que daría poder al Congreso sobre magistrados de la CC, TSE, PDH y Ministerio Público. Aunque la iniciativa no estaba incluida en la agenda de este martes, algunos diputados dijeron que la aprobarían con una moción privilegiada, pero finalmente las manifestaciones lo impidieron. Para mañana se prevé que haya más seguridad en los alrededores del Congreso, ya que sigue en pie la sesión solemne por el Día de Independencia. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Esto ocurría en la 9ª Avenida, manifestaciones que, bueno, hicieron que se cancelara la sesión plenaria. Incluso se publicó un comunicado oficial del organismo legislativo, el presidente del Congreso, en donde lamentaba estas manifestaciones y, bueno, le pedía a las autoridades, a la seguridad pública, que garantizara el acceso de los diputados al Palacio Legislativo. Bueno, impresiones de estas manifestaciones que ya se habían advertido, ¿no? Tenían miedo de lo que sucedió. Pues hace un año precisamente, ¿verdad? Hace un año, 13-15, ¿no? Cabal, por ahí en septiembre, como que los septiembres tienen esa magia, ¿verdad? Como que no aprendimos. Como que no aprendimos de hace un año, quieren repetir el asunto. Pero en medio de todo esto también el ministro de Salud se quedó... Es que digámoslo así, pasaron un montón de cosas al mismo tiempo. Digamos que fue una situación colateral. El ministro de Salud acude a una citación en el Congreso de la República, situaciones que se dan siempre en el organismo legislativo, y al momento de salir pues quedó en medio de estas manifestaciones. Y se va a meter a una zapatería. Tuvo que refugiarse en una zapatería en donde escuchó ahí los gritos de los manifestantes. Situaciones que se están dando durante ya toda esta semana. Esto era específicamente en contra de la posibilidad de que se presentase las modificaciones a la ley de antejuicio, aunque se había sacado de agenda. Se sabía, se rumoraba que era muy posible que en cualquier momento algún diputado lo presentase en moción privilegiada. Ayer el mismo Galdames lo adelantó, que él lo iba a hacer. Pero yo creo que aquí estamos nosotros frente a una situación complicadísima para el Congreso de la República. ¿Verdad? El Congreso de la República, creo que varios diputados ya dijeron este burro es mi macho y aquí me monto y nadie me baja. Ahora, los diputados no se recuerdan que hace un año estuvieron ahí como a las 12 de la noche encerrados en el Palacio Legislativo. Les cayó el 20 que hace un año estaban ahí y que hubo que sacarlos en buses de policía a las 11 de la noche con gases lacrimógenos y muchas cosas. Pero de hecho, esta ley de antejuicio, los cambios a la ley de antejuicio son, pero 100,000 veces peor de lo que pasó hace un año. ¿Verdad? Hace un año, por supuesto, era impunidad, pero el fondo es el mismo, ¿no? Sí, el fondo busca busca control, preservar. ¿verdad? Pero ahora sí es muy directo, ahora sí exactamente para controlar magistrados, todo esto. Cada vez creo que vamos entendiendo a qué nos estamos enfrentando con el Congreso de la República. Cada vez vamos entendiendo más y más, y qué bien, cuál es el peligro que como sociedad tenemos. ¿Pero no te sorprende el grado de divorcio que existe entre diputados y lo que está pasando a nivel nacional? O sea, saben que esta iniciativa está generando mucha polémica. Jimmy Morales, porque entendamos qué está pasando a nivel de Congreso de los Diputados. A ver, hay varios diputados sobre los cuales pesa una solicitud de antejuicio en su contra. Hay otro grupo de diputados que, derivado de los cambios a la ley electoral en el año 2016, no van a poder aspirar a la reelección en el 2019. Y hay otro grupo más de diputados que, aunque tal vez no están en el grupo A, de que ya hay antejuicio en su contra, y que pueden o no pueden estar en el grupo B, sobre la prohibición del transfugismo, pero que pueden tener algún pecado por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sumamos esas tres condiciones, aquí hay un incentivo en el Congreso de la República que dice, aquí una de dos. O se nos acabó la feria, porque no nos vamos a poder reelegir en el 2019, o nos van a venir a traer, ya sea en el 2018, en el 2019 o en el 2020. Entonces, esto es una estrategia de supervivencia, en cualquiera de los dos sentidos.
¿Decís que van con todo? Sí, porque la supervivencia puede ser tan sencillo como decir, necesitamos abrir la puerta para poder inscribirnos y aspirar a la reelección en el 2019, o supervivencia puede implicar, me voy a ir a la cárcel. Entonces, ¿qué necesito? Ver cómo paro esta ofensiva anticorrupción, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto no es de hoy, esto viene desde el año pasado. El año pasado, cuando entramos a revisar por qué las reformas al Código Penal, las reformas al Código Penal iban encaminadas a atender muchos de los delitos por los cuales se ha procesado a diputados. Por ejemplo, delitos como cohecho pasivo, recibir sobornos, delitos como tráfico de influencias, delitos de lavado de dinero, de asociación ilícita. Un caso más allá de Odebrecht, por ejemplo, declaraciones de Manuel Valdizón. O sea, que son como el abanico de tipos penales que ha utilizado la Fiscalía para procesar a varios diputados. Entonces, ¿qué estaban intentando ahí? Subir la conmutabilidad, porque decían, bueno, si me condenan a 8 años, conmutable, pago una multa y todo arreglado. Pero no solo se quedaban ahí, porque ya desde marzo del 2017 venía un esfuerzo para que cualquier problema con contrataciones se abordara como falta administrativa y no como delito. Se recordarán aquella propuesta del diputado Lau. Claro. Eso iba encaminado a que los diputados que estaban vinculados a temas de plazas fantasma tuvieran la salida del proceso administrativo y no del proceso penal. Entonces, esta dinámica que estamos viendo en estos días no es nueva. Tiene por lo menos año y medio de estar en el radar. Entonces, ¿qué ocurre? Como está esa dinámica de supervivencia, que de supervivencia o miro cómo me reelijo, o miro cómo paro la avalancha judicial, o se acabó. Y entonces por eso es que empezamos a ver todas estas actuaciones y realmente no les importa el divorcio con la ciudadanía. Entonces, uno de los elementos que necesitan en el corto plazo es ver cómo le aprietan las tuercas a la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad tiene varios temas en la mesa que pueden estar relacionados con esas estrategias de supervivencia del Congreso. Por ejemplo, el tema del transfugismo tiene que regresar a la CC. Es que por cualquier camino voy a llegar a la CC, vía amparo, vía inconstitucionalidad, o si hay una reforma a la reforma, por ser ley electoral, la Corte de Constitucionalidad se tiene que pronunciar al respecto. Entonces, la Corte va a tener, en términos efectivos, la última palabra sobre el transfugismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, Congreso, no tengo cómo apretarle la tuerca a la Corte, no tengo cómo conseguir que la Corte, por cualquiera de esos 3 caminos, permita que yo me inscriba. Y el otro camino, asociado a la lucha contra la corrupción, es todo lo que hemos visto en estos días. Ahora, Philip, hay quienes dicen que este amago por modificar la ley de antejuicio es también la urgencia de buscar un espacio de negociación, o sea, que no van a llegar al punto de modificar la ley de antejuicio, sino que quieren encontrar un espacio de negociación con los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, o sea, hace una especie de presión para llegar a una agenda, pongámoslo así, en común en temas que los organismos se puedan poner de acuerdo. Pues. Totalmente, yo creo que sí. Equivocada porque a ver, yo siendo magistrado, si modifican esta ley de antejuicio y presentan un amparo, el mismo magistrado se va a defender a sí mismo. Correcto, no veo magistrados votando dónde lo contra sí mismos. Pues, o sea, ahí. Pero además, lo único que están ganando, y aquí para abonar a lo que decía Philip, es que de verdad a este momento, como ya el reloj para los que quieren reelección va tic, tic, y cada vez lo ven más fuerte, el reloj, ya les pela, pues. Entonces ahorita es casi que una decisión de nos tiramos porque nos tiramos, haya o no haya agua en la piscina. Pero esa misma decisión de tirarse a la piscina, no importando si hay agua o no, está alineando a varios grupos que tal vez tenían rechazo al Congreso o a la clase política, pero estaban muy atomizados. Hemos visto cada día una manifestación diferente, mira, y esta desesperación del Congreso los está alineando en contra de los diputados. Para el Congreso ahorita eso es lo que menos les interesa. O sea, eso les viene del norte y de vuelta. Quieren sacar su agenda y quedarla todo. Que grite y todo, porque para ellos el objetivo número 1, y hay que entenderlo desde los términos políticos, es la reelección. Y cuando tenemos 74 de estos que no van a reelección, y los que hay que ver que andan ahí pianito y pianito son los de la UNE, porque tampoco les creo que andan muy posiblemente logren arreglos por otro lado, claro. pero ellos no quieren un competidor. Y siendo una bancada más fuerte
digamos, un competidor para la reelección. Claro. Siendo una bancada más fuerte, lo único que están haciendo es básicamente retirarse, no aparecer, salir y todo eso. Que se estén logrando acuerdos por otro lado, sí, pero ahorita al Congreso, entendámoslo, ya no le importa lo que diga quien diga, que se una, quien una, que suenen los tambores que suenen. Ya lo escuchó, ciudadano, ya lo escuchó, y creo que es cierto, porque lo que hemos visto estos días es que los diputados tienen una agenda y no les importa el rechazo Tienen una popular. agenda, un cuero lo que tienen. De Danta dirían por Sí, ahí. no voy Bueno, a decir vamos lo que a digo en la radio, vamos a la pausa, por poquito lo decía. regresamos con otras declaraciones del presidente Jimmy Morales. Volvemos. El presidente Jimmy Morales da unas declaraciones polémicas, con eso regresamos, y también caso cooptación. Algunos se declaran culpables. Una universidad carísima. Y pongan atención a lo que les estoy diciendo. Una universidad carísima, que se le asigna el 5% del presupuesto ordinario del Estado. O sea que cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala. Estas eran parte de las declaraciones que generaron polémica en redes sociales, en la opinión pública del presidente Jimmy Morales, en referirse a el costo carísimo de los estudiantes universitarios, refiriéndose a la USAC. En ese mismo momento, un grupo de estudiantes se manifestaba en contra de los diputados en la 9ª Avenida. ¿Cómo hay que entender este mensaje? Porque hay muchos que están haciendo lecturas diferentes de lo que dijo el presidente Morales. Comencemos, Stuart. Bueno, ahí obviamente está retando a la EU. Ahí no nos perdamos, ¿verdad? Porque podemos, a ver, digamos, si miramos todo lo que él dijo, aquí solo fueron unos segundos, bytes, ¿verdad? Solo sound bytes, ¿verdad? No quiero sonar y bueno, no sé qué van a pensar de mí en redes sociales, pues, pero hay algunos momentos en donde el presidente tiene razón en cuanto a los costos, a la revisión del presupuesto de la universidad, pero sí, el mensaje en total nos dice otra cosa. Sí, pero esa no es función del presidente para principiar. Él puede criticar a la universidad lo que quiera, pero eso es función de otros, digamos, constitucionalmente. Podemos debatir el uso del presupuesto universitario, la transparencia de las finanzas de la universidad. Los costos de la universidad. ¿Verdad? Además, un estudiante, él principió como creo que en el año 1800, casi que inicia junto con García Granados y se gradúa en el 2002, por ahí, ¿verdad? No sé si eso como... Administrador de empresas. Yo no sé, como 30 años creo que hizo ahí en esa cosa, ¿verdad? Así como no va a salir caro un estudiante, pues, ¿verdad? O sea, yo creo que él puede decir eso, pero el principal ejemplo de lo caro es él. ¿Ya? Él es un ejemplo de lo caro que se tiene, porque creo que se dura 20 y pico años, ¿no? Es decir, una cosa... 87 por ahí. Sí, y se gradúa en el 2002. Imagínate. Entonces, principiamos por eso, cuando el promedio tendría que ser 5 o 4 años de graduación en la universidad. Pero él no está hablando de eso, porque en el contexto de lo que él está diciendo, está retando a la EU, está retando a esos estudiantes que están afuera, están retando a toda la gente que, algunos, y yo no sé si son estudiantes o no son estudiantes, yo puedo salir a bochinchar a la calle y decir soy estudiante, ¿verdad? Cualquiera puede decir que es estudiante, que lo sea, esa es otra realidad, pero sí presentó un reto. Mira, yo creo que esto, más los camiones viejos que cazan, ¿cómo se llama? Narcoaviones, ¿verdad? Más todas las declaraciones que ha dado. Yo estaba escribiendo hoy en redes que cada vez la insensatez va siendo como la norma. Y yo creo que aquí, si un buen consejo en comunicación es sensato, bájele, porque él no puede en todo caso polarizar. La decisión de cuánto cuesta y todo eso otra vez no es del presidente. Esta es una decisión podemos tener un debate y es correcto. Posiblemente estemos de acuerdo que hayan costos, haya mucho estudiante marxista, y cuando digo marxista me refiero a los que se van en marzo, ¿verdad? Haya gente que se está tantos años, que ha ido bajando a propósito. Porque creo que todos vamos entendiendo, sea pública o sea privada, la universidad no importa, todos vamos entendiendo que el mundo nos está pidiendo eso,
nos está exigiendo eso para ser competitivos en el mercado laboral. Entonces ya lo vamos entendiendo. Ahora, esta declaración del presidente se da en el marco de una reunión del CONADUR, el Consejo de Desarrollo, y lo que mencionaba Estuardo al inicio parece que es un reto más a la Asociación de Estudiantes, a los estudiantes que en este momento se han expresado en contra de las últimas acciones del gobierno y no tanto una crítica a la ejecución presupuestaria de los fondos de la universidad. Así es. Miren, el tema del financiamiento de la Universidad de San Carlos da para un debate significativo. Por ejemplo, las universidades públicas en todo el mundo. La universidad pública constituye uno de los mayores mecanismos de oportunidad de ascenso social en una sociedad. O sea, eso es un hecho en todo el mundo. Por ende, las universidades públicas pues tienen estándares rigurosos porque se está utilizando dinero público para subsidiar la educación de las personas. Por eso es que, digamos que aquí siempre hemos hablado de la importancia de exámenes de admisión rigurosos, esa política que se pueden repetir N cantidad de años, yo creo que es algo cuestionable. Pero habiendo dicho eso, que creo que es una reflexión estratégica que muchos compartimos, realmente la observación del presidente Morales iba más encaminada a decir, la asociación de estudiantes, mire qué caro nos salen y están ahí bochinchando. Esa es, digamos, la trasbambalina de su discurso. Pero lo dijo de una forma tan torpe que se pasó llevando a todos los estudiantes de la universidad. Generando mayores anticuerpos. Así es. Porque aquí es donde nos damos cuenta del valor que tiene la Universidad de San Carlos como una institución de educación superior que promueve las oportunidades del ascenso social. La educación superior es una de las principales fuentes de oportunidad para el ascenso social y económico de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona que haya estudiado, egresado o que actualmente sea estudiante de la universidad, se sintió insultada por ese comentario del presidente Morales. Y Morales no se da cuenta de una cosa. Fueron esas declaraciones tontas las que poco a poco, con cinismo, con prepotencia, con enojo, construyó la imagen de ¿quién? Roxana Valdetti. Roxana Valdetti. O sea, Roxana... ¿Sabes de qué me acordé mucho? De las declaraciones de la conferencia de allá es de día, aquí es de noche, cuando hablaban, cuando respondía a las preguntas de los periodismos con ese cinismo. Es que, a ver, lo que pasa es que cuando se enfrascan en ese tipo de peleas, Valdetti se enfrascaba en esas peleas cuando los medios le reprochaban los cuestionamientos que se hacían sobre su patrimonio, su estilo de vida, decisiones, porque tenía a gente cuestionada como Monzón en su mano derecha, etcétera, etcétera. Entonces, como ella lo toma como una lucha personal, se enfrasca en una pelea en donde cada vez empieza a dar declaraciones más cínicas, más torpes, más erradas, y el efecto que eso tiene es que va erosionando su caudal de credibilidad. Pero no solo eso, sino que se va convirtiendo en una fuente de rechazo. Y justamente, no se nos olvide algo, las manifestaciones del año 2015, en gran medida, estaban motivadas no tanto por el respaldo a la lucha contra la corrupción, sino por el rechazo a Valdetti. Cuando hay un personaje con el nivel de rechazo que generó Valdetti, eso genera una explosión social de decir hay que salir a la calle porque esta vieja me cae mal. Esa era la lógica del 2015. Hoy esa lógica no está. Pero Morales está haciendo puntos, porque con declaraciones como la de hoy, ¿qué es lo que hace? Insulta a la comunidad sancarlista. Y la comunidad sancarlista, pues naturalmente, pues se siente molesta por lo dicho por el presidente. Eso, quiera que no, va contribuyendo a esa erosión. Señores, se nos ha acabado el tiempo. 16 años y están ya, ya te dieron el del 87 al 2002. Al 2002, 16 años estuvo en la universidad. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por este análisis. Ahora los dejo con María René. Bueno, y para finalizar ya el Noticiero Guatevisión y Sin Filtro, tenemos que comentarles lo siguiente. El gobierno peruano está destacando la lucha por recuperar sus tesoros culturales tras la repatriación de una máscara funeraria de oro del siglo VIII. Está restituida por Alemania tras un largo proceso judicial. Un tesoro cultural que vuelve a casa. Perú logró repatriar esta máscara funeraria de oro del siglo VIII, restituida por Alemania tras un largo proceso judicial. El objeto había sido decomisado por la Interpol en 1999, en la ciudad alemana de Wiesbaden, pero recuperarlo llevó casi 20 años de proceso judicial en ese país.
Esto es una muestra de que estamos recuperando nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra historia. La máscara es una pieza de la cultura precolombina Sicán, que se desarrolló en la costa norte de Perú entre los siglos 8 a 15. Según las autoridades peruanas, mucho patrimonio cultural e histórico del país está fuera de Perú y fue obtenido ilícitamente. Bueno, y así nos despedimos. Esperamos que pase usted una muy feliz noche. Nos vemos mañana nuevamente a las 9. Que descanse.